El sur de la brújula, las habilidades gerenciales, parte 1. Siempre que caminas un paso al sur, te estás acercando un paso al norte. En la historia de la humanidad, tal vez no exista una competencia que pusiera tan en evidencia las cualidades de su líder para poder ganarla, como la que libraron el inglés Robert Scott contra el noruego Roald Amundsen por conquistar el Polo Sur. El relato comienza a finales de 1911. El Polo Sur era una tierra virgen. El ser humano jamás había pisado su superficie y dos exploradores marchaban al frente de sus respectivas expediciones. Era una carrera por ser los primeros en plantar sus banderas en el hielo antártico. Su meta, la conquista del Polo Sur. El noruego Amundsen había escogido un equipo que constaba solo de 4 hombres, los mejores, leales y más fuertes por él conocidos. Cuidadoso de los detalles y conocedor del medio polar, decidió avanzar llevando su equipaje en trineos, jalados por perros, además de cuidar al extremo la salud de sus hombres, pues sabía que en un clima tan adverso, todos dependían de todos, y si uno enfermaba, comprometía la vida del grupo entero. Contrariamente, el inglés Scott, su rival, confiaba más en sus dotes de mando y de líder que en sus habilidades para preparar y guiar una expedición. Así que llevaba trineos jalados por los mismos hombres de su grupo para evitar cuidar y alimentar a los perros. Pese a ello, este grupo avanzaba más lentamente y el esfuerzo realizado era más agotador. La historia nos cuenta que el 14 de diciembre de 1911, Amundsen y su gente llegaron satisfactoriamente al Polo Sur, conquistando con éxito el fin del mundo, como él lo llamaba. Cinco semanas después, el 18 de enero de 1912, Scott alcanzó la meta conquistada por Amundsen, encontrando la bandera y la tienda de campaña que había dejado el noruego como prueba de su paso y de su conquista. Derrotados los ingleses, reemprendieron el largo camino de regreso a su base. Pero el 29 de marzo de 1912, todos los miembros del grupo inglés murieron. Fallecieron a causa del hambre, el frío, las enfermedades, los accidentes y las penalidades sufridas, cuando se hallaban a menos de 18 kilómetros del campamento base, a solo 18 kilómetros de su salvación. 2 semanas más tarde, sus cuerpos fueron encontrados junto con valiosos diarios y especímenes que Scott había dejado en su tienda. La incapacidad de Scott como guía, sus pocas habilidades para pensar, planear y dirigir, no solamente le había costado el éxito de su empresa, sino que le había costado su vida y la de todo su grupo. Bienvenido al 5º disco de la serie. Ya has estudiado el norte de tu brújula del éxito. Ahora te toca estudiar el sur. Pero como te decía al principio, siempre que caminas un paso al sur, te estás acercando un paso al norte. Esto quiere decir que caminando en un globo sin parar, cuando te diriges al sur, automáticamente vas al norte, y viceversa. Entonces, el norte y el sur son básicamente la misma dirección, simplemente depende de la perspectiva que tengas. Así pues, las habilidades gerenciales que ocupan el lugar del sur en tu brújula tienen mucho que ver con el liderazgo que se encuentra en el norte. Una habilidad es la capacidad para ser hábil en una actividad determinada. La gente se vuelve hábil al practicar con método esa actividad. Tú puedes patear millones de veces un balón, pero si no lo haces con un método, jamás te volverás hábil. Entonces, tenemos que la creación de estas habilidades gerenciales va a tener su fundamento en los métodos y en la repetición de esos métodos, para ir puliendo y mejorando los resultados hasta que sean totalmente satisfactorios. Las habilidades que debes tener para poder lograr de forma efectiva las metas de la empresa y el éxito para ti y tu grupo son las siguientes. Primera,
Habilidad para comunicarse. Segunda, habilidad en la toma de decisiones. Tercera, habilidad para delegar responsabilidades. Cuarta, habilidad para motivar. Quinta, habilidad para organizar y administrar el tiempo. Sexta, habilidad para seleccionar personal. Como puedes darte cuenta, no son muchas, son simplemente las necesarias para abarcar todo el espectro de actividades que puede tener el gerente. Así que no perdamos tiempo y empecemos por la primera. Primera habilidad, la comunicación. No puedes tomar decisiones, ni motivar, ni fijarte metas, ni hacer realmente nada, si primeramente no tienes una comunicación efectiva con la gente que te rodea. El comunicarte correctamente es todo un arte, y el hombre siempre ha necesitado de la comunicación. Sin embargo, el origen de la comunicación es un tema de controversia. Aunque los investigadores sustentan la teoría de que las primeras palabras nacieron como imitación de los sonidos de la naturaleza, y especialmente como expresiones de las emociones como el miedo, la risa y el llanto, lo cierto es que el tema de la comunicación es tan amplio que en otra de mis obras llamada Superacción, le dedico 2 discos completos al estudio de los poderes del lenguaje. Así que en este apartado no nos extenderemos tanto, y como ya vimos en el disco anterior, el manejo de los conflictos interpersonales, ahora centraremos nuestro estudio en 2 factores más de la comunicación: la escucha activa y la comunicación efectiva. La escucha activa. Escuchar activamente es lograr acuerdos, tomando en consideración puntos de vista opuestos para que la parte contraria acepte las decisiones. Es increíble que en diversos estudios realizados en el comercio se ha demostrado que se pierden grandes cantidades de dinero, se dejan de cerrar buenas negociaciones o se tienen que repetir los procesos por simples errores al escuchar. Esto te puede sonar exagerado, pero no lo es. Simplemente analiza cuántas veces has tenido problemas en tu empresa o con otras empresas y la frase que te han dicho para justificarse es la siguiente: es que yo pensé que... Lo que quiere decir que el error estuvo al escuchar. El escuchar es todo un arte y casi nadie lo pone en práctica. Nuestros padres nos enseñaron a hablar, pero nunca nos enseñaron a escuchar. En estudios de retención de información se ha descubierto que una persona que escucha ineficazmente puede olvidar hasta el 75% de lo escuchado en un lapso de 24 horas. Y de la información que escucha al momento, tan solo es capaz de repetir acertadamente un 50% de todo lo escuchado. Si aplicamos esto a una empresa, quiere decir que un gerente que no escucha puede estar funcionando apenas con un 10% de la información recibida. Imagínate, esto sería igual a correr 38 kilómetros de un maratón de 42 con los ojos cerrados. Nadie podría hacer algo así. Es un disparate. Por eso, debes aprender a escuchar. Para llegar a la paz hay que escuchar y entender al otro, porque las guerras se producen solo cuando hay desinformación. El escuchar es un proceso selectivo por medio del cual seleccionamos los estímulos audibles que nos rodean, con base en nuestras necesidades. Es decir, de entre varios estímulos, pondremos mayor interés y por lo tanto escucharemos y tendremos más información de aquello que nos parece interesante. Sin embargo, el ser humano tiene un problema para concentrarse en un solo estímulo por mucho tiempo. Por lo tanto, nuestra motivación e interés tiene un impacto directo sobre nuestra eficacia para escuchar. Escuchar efectivamente, por lo tanto, es un proceso de concentración en los estímulos auditivos y visuales que nos está enviando la otra persona. Cuando escuchamos y no simplemente oímos, comienza todo un proceso de sintonía con la persona que nos habla.
Nuestro cerebro comienza a segregar químicos que nos mantiene alerta y por lo tanto nuestro pulso se acelera, avivando nuestros sentidos y volviéndonos más perceptivos a los estímulos del exterior. Si tú como gerente aprendes a enfocar tu atención para escuchar mejor a tu gente, lograrás un mayor entendimiento, podrás obtener mejor información, que como ya viste, es indispensable al momento de tomar decisiones. Además, al aprender a escuchar, creas un lazo de unión con tu grupo, ya que el sentimiento de saberse escuchados les eleva la autoestima y les brinda mayor confianza para expresar sus ideas con libertad. Tú puedes por lo tanto proponerte escuchar a cualquier persona, enfocando en ella tu atención, para así empatar sentimientos y percepciones de la realidad, con la que ayudas a la gente a dar rienda suelta a sus sentimientos de una manera constructiva. Para escuchar efectivamente, te presento 9 sugerencias que te ayudarán a mejorar la manera de escuchar, entender y obtener información de la gente que te rodea. Sugerencia número 1. Para la escucha efectiva, busca áreas comunes. Generalmente escuchas mejor a las personas con las que te identificas mejor, y esa identificación proviene de conocerse mejor. Por lo tanto, busca tener áreas en común. Identifícate con la gente que te rodea. No te limites solamente al área de trabajo. Busca más puntos en común. Esto garantiza que les prestarás mayor atención cuando te hablen. Como consejo, evita los temas estériles o que sabes que no te reportarán ningún beneficio, ya sea para tu crecimiento como persona o para el trabajo. Cuando tratas un tema así, generalmente tu mente comienza a divagar a los pocos segundos de haber empezado a dialogar, por lo que perderás la atención y ya no escucharás de manera eficaz. Además, cuando el tema no se identifica con tus propios intereses, quiere decir que estás perdiendo el tiempo en una conversación intrascendente. Y esta pérdida de tiempo es una pérdida para ti y para la empresa, que no te paga por ir a escuchar chismes de los demás. Sugerencia número 2. Juzga el contenido, no al emisor. Este es un error muy común en cierto tipo de gentes, que prejuzgan a las personas antes de escucharlas. Tienden a distraerse con los detalles del emisor, en lugar de concentrarse en el mensaje. Cuando escuchas, debes de juzgar el contenido del mensaje y calificar el mensaje. Y aunque puedes estar a favor o en contra de lo expuesto en el mensaje en sí, no te fijes en quién lo está diciendo. Déjame decirte que cuando Einstein había expuesto su teoría de la relatividad, sabía que la gente iba a juzgar sus descubrimientos a la luz de prejuicios como la nacionalidad o la raza. Por eso, en una entrevista declaró: si mi teoría de la relatividad es exacta, los alemanes dirán que soy alemán y los franceses que soy ciudadano del mundo. Pero si me equivoco, los franceses dirán que soy alemán y los alemanes que soy judío. Sugerencia número 3. No respondas irreflexivamente. Cuando escuches, permite un instante a tu cerebro para que ordene las ideas y pueda formular una contestación. No des respuestas sin meditarlas o sin tener la información completa. Para ello, te sugiero que uses una técnica que se llama del eco, que consiste en repetir de manera sintetizada la información que acabas de recibir. Esto con la finalidad de ratificarla y evaluarla para ver si está completa antes de emitir una respuesta. Si por ejemplo, alguien te dice: no tenemos sistema y hay que enviar los reportes de cobranza a la oficina matriz, ¿qué hacemos? Antes de tomar una decisión y dar tu respuesta, analiza la información que tienes repitiéndola. No hay sistema y necesitamos enviar los reportes. Luego analiza si no puedes obtener más información antes de responder. Pregunta: ¿urge enviar los reportes o podemos esperar a que entre el sistema en línea? Sin importar cuál sea tu decisión final, estás meditando en lo que te están diciendo, logrando con ello una comunicación más efectiva y una mejor toma de decisiones. Sugerencia número 4. Sé flexible. El gran error que cometían generaciones anteriores de padres de familia era el no escuchar a sus hijos, pues se mantenían aferrados a sus ideas de manera inflexible. Hoy en día, afortunadamente la gente se ha vuelto más flexible y se permite ver la realidad desde ópticas diferentes, logrando con esto escuchar mejor. Esta apertura aplica de igual manera a las empresas e instituciones que van logrando una aceptación en la gente. Por lo tanto, si deseas escuchar mejor, también debes de escuchar a las personas que se alejan de tu punto de vista. Recuerda que las reglas no se hicieron para ser permanentes. Si eres flexible con los demás,
ellos serán también más tolerantes contigo. Este punto aplica sobre todo a las ideas nuevas. Observa cómo la iniciativa privada en América Latina se queja de la fuga de cerebros al extranjero. Sin embargo, muchas de esas mentes van a otros países por el simple hecho de que en los nuestros no se les escuchó, o sin ir más lejos, tú como gerente ya habrás visto que de repente un buen elemento de tu empresa se cambia a la competencia, donde pone en práctica ideas que anteriormente habían sido rechazadas por mentes cuadradas. Tú estás al frente de un grupo, permítele a tu gente que hablen, escúchalos, no los calles. El escuchar las ideas nuevas de los demás es el primer paso para la creatividad y la mejora continua. Es imposible pensar que tú vas a tener todas las ideas para cambiar al mundo. Necesitas escuchar a los demás para juntos hacer un mejor grupo, más productivo y una empresa más rentable. Sugerencia número 5. Activa tu cuerpo al escuchar. El lenguaje corporal es muy importante, pues representa más de la mitad del mensaje que le estamos enviando a nuestro interlocutor. Según estudios, puede ser un 55% del total del mensaje enviado, y mientras estás escuchando, de igual manera, la postura de tu cuerpo alienta o frena a tu interlocutor a seguir hablando o a quedarse callado. Para escuchar eficazmente, debes de tener una postura en tu cuerpo que denote energía, vigor y atención. Procura para lograr este efecto mirar a los ojos de quien te está hablando. Mantener los hombros ligeramente inclinados hacia él. Las puntas de los pies deben estar orientadas hacia tu interlocutor. Y aunque te mantengas en silencio, procura ir asentando con la cabeza para darle a entender que vas siguiendo el hilo de sus ideas. Todos estos mensajes le permiten a la otra persona sentirse segura de ser escuchada. Y a ti, te ayuda a concentrarte en lo que te están diciendo. Sugerencia número 6. Resiste las distracciones. Imagina esta escena. Entra la nueva secretaria a tu oficina. Comienza a hablarte, mientras tú te quedas mirando sus labios, que traen un color de labial muy brillante y que le sienta perfectamente. La blusa que trae hoy la hace lucir más ejecutiva y elegante, y además se peinó de una forma que le asienta muy bien. Mientras que tú estás perdido en esos pensamientos, escuchas que ella te insiste. Entonces, licenciado, ¿qué decide hacer? Y entonces piensas, ¿qué decido de qué? Te distrajiste y perdiste el hilo de la conversación. Un buen escucha es aquel que aprende a centrar su atención en lo verdaderamente importante, logrando resistirse a las distracciones del medio ambiente, aunque lleven minifalda. Bueno, hablando en serio, debes de entender que hay momento para todo, y cuando una persona se está dirigiendo a ti, es momento de escucharla. Aprende a autodisciplinarte para no perder la concentración. Sugerencia número 7. Ejercita la mente. Existen ocasiones en que las personas con las cuales hablas son lentas para entender, pero no porque tengan algún problema mental, sino porque no ejercitan la mente. Y esto se lo debemos en gran medida a nuestra amiga cuadrada, a la televisión. Decía Steve Jobs, el fundador de las computadoras Apple, que el hombre moderno enciende la televisión para apagar su cerebro. Y esto es muy cierto. Si no ejercitas la mente, difícilmente podrás ser un buen escucha, ya que la agilidad mental está íntimamente ligada con los procesos auditivos y de disertación de ideas. De hecho, quiero decirte que este programa que estás escuchando te va a servir para entrenar tu mente, para poder captar ideas y llevarlas directamente a la acción. Por ello, apaga tu televisor y empieza a hacer algunos ejercicios mentales. El mejor, lógicamente, es leer. O tal vez comiences a trabajar en la interpretación de reportes. Eso también ayuda a agilizar la mente. O si deseas desligarte del trabajo, el ajedrez es una buena opción, ya sea solo, jugando contra la computadora o acompañado. También es un excelente ejercicio para ayudarte a poner en forma tu mente, logrando con ello mayor lucidez en tus pensamientos, mejorando tu capacidad de concentración y aumentando tu habilidad para la toma de decisiones, gracias a la velocidad de pensamiento que estás consiguiendo. Sugerencia número 8. Sé emotivo, no emocional. Aunque ambas palabras, emotivo y emocional, son relativas o referentes a las emociones, al momento de escuchar, tienden a marcar la manera en que reaccionamos ante cierta información. Verás, el ser emotivo quiere decir que entiendes y te identificas con las emociones del interlocutor, pero no te aferras a ellas, mientras que el ser emocional
quiere decir que reaccionas con similitud de emociones ante lo que escuchas, dejándote llevar por sus sentimientos. Te explico con un ejemplo para que quede clara la diferencia. Un miembro de tu personal llega a decirte muy triste que tiene un serio problema de salud. Si reaccionas de manera emotiva, al escucharlo, lo entenderás. Sabrás que muy probablemente necesitará unas palabras de aliento, comprensión y apoyo, que su rendimiento se puede ver afectado y que necesita ser tratado con cierta deferencia. Es decir, que estás entendiendo los sentimientos de tu interlocutor. Si reaccionaras de manera emocional, te soltarías a la pena junto con él, y es muy probable que ambos terminen llorando la mala fortuna que tienen. ¿Ahora comprendes la diferencia? Lo mismo pasa para los demás sentimientos. Es muy diferente al escuchar, identificar y entender los sentimientos que dejarte llevar por lo que te dicen. ¿Te imaginas si compraras las emociones de toda la gente con la que hablas? Sería catastrófico, ya que hablas con gente enojada, molesta, feliz, deprimida, alegre, triste y un sinfín de sentimientos que te afectarían nada más de pensarlos. Es mejor identificar y entender sin mezclarte emocionalmente. Sugerencia número 9. Escucha y toca. Existen ocasiones en que un abrazo, una palmadita en la espalda, un buen apretón de manos o un golpe amistoso en el hombro hacen más para el interlocutor que cualquier cosa que se diga. Estos toques son puentes que dicen más que las palabras, al mismo tiempo que crean un entendimiento profundo y más estrecho entre las personas. Cuando realizas esta acción, la persona con la cual estás hablando se siente más entendida y mejor escuchada que si le dijeras simplemente, sí, está bien, ya que puede notar que provocó una reacción en ti. Pero ten cuidado y no quieras ir por la vida dando abrazos y palmaditas a todo el mundo, ya que aunque lo quisiéramos, no se puede. Identifica a las personas que puedes tocar y el momento adecuado para realizar esta acción, porque algunas personas son adversas al contacto físico. Así que lo más recomendable es realizar estas acciones con las personas más allegadas a ti y con las que ya tienes cierta confianza. A veces es necesario guardar silencio para ser escuchado. Podríamos decir mucho más acerca de cómo escuchar. Sin escuchar, nadie puede dirigir. Lo mismo a una empresa que a una nación, ya que de nada sirven los más grandes avances en la comunicación si nadie nos escucha. El escuchar es la base para recopilar información y decidir, para proyectar y lograr el éxito. Grandes empresas se han venido abajo por no escuchar a sus clientes o por no escuchar a su personal. Tú en este momento ya tienes las armas para mejorar tu escucha. Ya estás consciente de la importancia de capturar la información adecuada. Entonces, ya no tienes pretextos. Ahora y siempre, conviértete en un buen escucha. La gente que te rodea te lo agradecerá. La comunicación efectiva. Cierta vez, un gerente me enseñó un correo electrónico que le había enviado a un compañero para enseñarme lo ineficaz que puede ser la comunicación en una empresa. Aún con los medios más avanzados para comunicarse, el mensaje decía así: respecto a tu correo pasado, donde me escribiste que no entendías lo que te decía en el correo anterior, quiero saber si yo no entendí tu primer correo o tú no entendiste mi segundo correo. ¿Qué dijo? Estas dos personas estaban escribiendo mutuamente para ponerse de acuerdo en que ninguno de los dos entendía lo que el otro le decía. Y lo peor era que entre ambos solamente había 2 escritorios de distancia. El problema de la comunicación es algo intrínseco en el ser humano. Se ha presentado desde que comenzamos a intentar comunicarnos y con el paso del tiempo, conforme más perfeccionamos los medios, la comunicación parece irse complicando cada vez más. Una de las habilidades del gerente, por lo tanto, debe de ser el saberse comunicar efectivamente con su grupo de trabajo. Y aquí debemos de poner una clara diferencia. Una cosa es trasladar información y otra es realmente comunicarte. Si tú pegas en tu oficina una hoja de papel donde diga junta mañana a las 10 a.m., estás simplemente pasando información, pero cuando te acercas a la gente e intercambias ideas, influyendo en su forma de pensar, entonces sí estás comunicándote. El problema con la comunicación es que al enviar información, la otra persona puede percibirla
y decodificarla de una manera muy distinta a como tú la estás enviando, creando con ello diferencias en la percepción y por lo tanto el mensaje ya ha sido distorsionado y el grupo ya no tiene la misma forma de pensar. Cuando la comunicación es efectiva, todo el grupo trabaja como una máquina perfectamente engrasada y dirigiendo todos sus esfuerzos hacia el mismo lugar, lográndose los más óptimos resultados en el esfuerzo conjunto, ya que las ideas fluyen en la misma dirección y todos piensan en lo mismo. La comunicación se puede bloquear por diferentes barreras que obstruyen el paso correcto de las ideas y por lo tanto, cuando en un grupo las metas no son las mismas, ese grupo no va a poder trabajar en común, ya que cada quien tiene ideas diferentes de lo que se debe hacer y lograr. Algo peor que tener mala información es no tener nada de información, y eso es otro grave problema que puede llegar a enfrentar el gerente al dirigir a su grupo. El suponer que no es necesario comunicarse con ellos, cerrando las vías de comunicación y pensando que pastorea a un grupo de borreguitos que con señalarles la dirección van a ir sin hacer preguntas. Esta falta de comunicación origina los rumores, que son una fuente de desinformación en una empresa, sistema o país. Grandes empresas han caído por un simple rumor que se fue convirtiendo en una gran bola de nieve que aplastó a quien no la supo acallar en su momento. El gerente debe de mantener un diálogo de calidad con su grupo, evitando a toda costa el caer en cualquiera de los siguientes 5 errores de comunicación que enseguida te voy a mencionar. Grábatelos muy bien para que puedas evitarlos. Primer error de la comunicación: no decir la verdad. No existen las verdades a medias o las mentiras piadosas. La verdad es una, simple y desnuda, y aunque puede ser suavizada o adornada, nunca cambia. Todo aquello que no es verdad, por ley de la dualidad, es mentira. Cuando un gerente miente o cambia información, se arriesga a perder la confianza del grupo, y como recordarás, perdiendo la confianza, se pierde la lealtad, y un gerente sin seguidores leales no es más que un predicador del desierto. No hay sentimiento más desmotivador para una persona o para un grupo que el sentirse burlado o engañado, ya que se está jugando con sus más íntimos sentimientos, la confianza y la lealtad. Recuerda que un gerente tiene la obligación de ser responsable de sus resultados. Entonces, cuando las cosas no salen como él las esperaba, tiene que afrontar las cosas y dar la cara, diciendo la verdad, por muy dolorosa que resulte. Además, ya no eres un niñito que tiene que decir mentiras para ocultar sus errores. Siempre di la verdad y tu grupo te lo agradecerá y se mantendrán fieles a ti. Segundo error: cerrar los canales. Hay gerentes que se sientan en sus torres de marfil y desde arriba contemplan el mundo, sin pensar que el grupo tiene la necesidad de comunicarse con su gerente. Así que cierran los canales de comunicación y los humanos mortales deben de sacar cita para hablar con él, pues siempre se encuentra muy ocupado. Recuerda que en el principio de esta obra te mencionaba que tú como gerente eres un guía. Lógicamente no puedes guiar desde arriba, debes de estar junto a tu gente, hombro con hombro, escuchando e intercambiando ideas. No puedes decir que los entiendes si no estás viviendo la misma realidad que ellos. Ese es el error de muchos líderes de pacotilla, que te hablan, pero no puedes acercarte a ellos. Es decir, no hay comunicación. Tú mantén siempre las vías abiertas, así podrás escuchar y ser escuchado. Ese es el principio básico de todo buen líder y de un gerente sin límites. Tercer error: callar por miedo a ser juzgado. Algunos gerentes que yo llegué a conocer tenían miedo de expresar sus ideas por temor a ser juzgados o por vergüenza a equivocarse. La comunicación debe de fluir no solamente del grupo, sino también de su gerente. Pero algunos gerentes prefieren que sean otros los que aporten sus ideas y ellos simplemente se concretan a ver, escuchar y obedecer. Son el clásico gerente que si su jefe le dice, vamos a reducir el personal, en lugar de protestar y exponer sus ideas para defender a su gente, simplemente se agachan y dicen algo como, sí jefecito. Piensa que la comunicación engloba no solo lo que se dice, sino también lo que no se dice. Y lo que tú no digas puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso de la empresa, ya que te pusieron en tu puesto para tomar decisiones, no para estar callado y nada más obedecer. Cuarto error: la sabiduría extrema.
Este error consiste en no decir nada por sentirnos superiores a los demás y por lo tanto pensar que nadie va a ser capaz de entender o de hacer las cosas como nosotros las deseamos. Este error lo comete el gerente que se cierra a no conversar con su grupo por sentir que ellos están en sus puestos simplemente para obedecer. Este gerente no está alejado físicamente como el gerente que está en su torre de marfil, pero de nada sirve que físicamente se encuentra al lado del grupo, si cuando alguien lo busca para dialogar, simplemente lo ignora o simula escucharlo, pero sin prestarle atención. Toma en cuenta que aunque tú eres de un rango jerárquico superior, no por ello eres más inteligente que los demás. Eres el mejor para guiar, no el único que puede tener ideas. Eres el mejor para el puesto, no el único capaz de estar en ese puesto. Entonces, no cierres los canales por suponer que ya lo sabes todo o que lo puedes hacer todo. Necesitas de tu grupo, tanto como ellos necesitan de ti. Quinto error, olvidar la amabilidad. ¿Recuerdas que te había dicho que en la emisión de un mensaje, el aspecto visual representaba un 55% del mensaje? Bueno, pues las palabras representan un 7% y el resto, es decir, el 38% que falta, lo representa el tono de la voz o modo de hablar de la persona. Este error de la falta de amabilidad es también una falta de educación de algunos gerentes que piensan que por tener autoridad para decidir, tienen autoridad para mandar, en lugar de pedir las cosas, por favor. La palabra déspota quiere decir soberano que gobierna arbitrariamente, sin sujeción a una ley, y esto aplica a toda persona que ejerce algún tipo de autoridad, sin consideración por los demás. Cuando tú te comunicas con tu gente, imponiendo las cosas, estás cerrando la comunicación, ya que tal vez podrás hacer que te obedezcan, pero no conseguirás que den su mejor esfuerzo en las actividades que les impongas hacer. Lo mejor es ganarte su apoyo, lograr que ellos hagan las cosas por convicción, y para eso debes de expresarte siempre en un tono cordial y considerado. Recuerda que lo cortés no quita lo valiente. Las palabras sin afectos nunca llegarán a oídos de Dios. Ya que terminamos con los errores que debes evitar, entendiste que el gerente entonces debe saber comunicarse. Por último, tengo que comunicarte los elementos de una buena comunicación para que nada te falle al momento de ponerte frente a tu gente y obtenga los mejores resultados de tus pláticas con ellos. Cuando estés hablando, procura inyectar la emoción adecuada a las frases que estás diciendo. Por ejemplo, si estás intentando motivar al grupo para que mejore su rendimiento, o si estás llamando la atención a una persona de manera individual, procura siempre cargar tu mensaje con la emotividad necesaria para que la otra persona identifique tus sentimientos y el mensaje quede mejor grabado. Al hablar, practica la sencillez y simplicidad. Lo más sencillo es también lo más elegante y lo más fácil de entender. Así que procura en tus pláticas o cuando escribas algo, ser lo más directo posible. No le des más vueltas a una idea de las necesarias para que quede bien grabada. Pero tampoco caigas en el extremo de ser tan parco que tus conversaciones se desarrollen en monosílabos. Por lo general, una idea se fija en la memoria al repetirla una o dos veces. Más de esto causaría aburrimiento. Comunica solamente lo necesario y en el momento necesario, ya que es tu deber el discernir la información que debe de recibir el grupo. No quieras decir todo lo que sabes y que en ocasiones es información confidencial de la empresa. Pero tampoco digas menos de lo necesario, pues solamente originarás rumores de pasillo. Cuando el gerente es el encargado de dar la información, el grupo se siente unido en torno a la autoridad, además de que esa información adquiere mayor validez que si naciera de un rumor. El discernir la información no significa decir mentiras, sino dar la información necesaria de acuerdo al tipo de personas con quienes te comunicas. Ten en cuenta que las palabras pueden tener diferente connotación dependiendo de factores como el estado de ánimo, la educación, el nivel cultural, la confianza entre las personas y hasta sus prejuicios. Por lo tanto, procura evitar palabras en doble sentido o ambiguas. Sí, ya sé que el mexicano y el latino en general es mal hablado y alburero por naturaleza, pero de la forma de hablar que tú tengas es como se van a expresar los demás del grupo entre ellos. Si tú desde un principio pones límites al lenguaje y a la forma de llevarse entre los miembros del grupo, vas a evitar muchos problemas a futuro. Recuerda que el respeto es fundamental para una convivencia armoniosa,
Así que evita palabras altisonantes, sobrenombres, palabras en doble sentido y todos aquellos juegos de palabras que puedan ofender a cualquiera del grupo. Ten en cuenta que no siempre se está de humor para soportar las bromas y que una falta de respeto, aunque sea graciosa, no deja de ser una ofensa. Mejor marca los parámetros de convivencia y comunicación en el grupo y respétalos tú primero, para que el resto del grupo los respete. Pues cualquier cosa que tú digas debe ser respaldada por tus acciones, es decir, debes de ser coherente entre lo que dices y lo que haces. Tú eres la medida de la conducta, de las expresiones y acciones del grupo. En pocas palabras, eres el ejemplo a seguir. Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Habilidad número 2. Toma de decisiones. Decía Napoleón que no había nada más difícil que decidirse. Las personas pueden pasar su vida contemplando una opción y sin tomar la decisión. Por ejemplo, está la clásica pareja de novios que llevan 10 años conociéndose y aún no se deciden a casarse. El indeciso nunca logra nada con su vida. Antes de explicarte los métodos para tomar decisiones, debes de conocer los elementos que conforman la toma de decisiones. Para poder tomar una decisión efectiva, primero debes de conocer sobre lo que debes de decidir. Y aquí entra en escena el factor a estudiar, la información que tienes para poder decidir, fruto de una buena comunicación. La información la vamos a dividir en 3 factores que debes de conocer. Primero, la meta a conseguir. Segundo, el camino o forma para llegar a esa meta. Y tercero, los obstáculos y posibles escenarios adversos a tu meta. Ahora, vamos a partir del supuesto de que ya tienes tu meta trazada, para que te sea más sencillo. Imaginemos, por ejemplo, una cuota de ventas o un proyecto solicitado por la dirección de tu empresa. Es decir, nos han fijado una meta. Nadie puede tomar una decisión si no sabe lo que desea. Esa es la primera premisa. Necesitas saber exactamente qué es lo que deseas tener para entonces sí, poder decidir. La decisión propiamente dicha se toma sobre las posibles opciones de caminos que vas a tener para poder conseguir llegar a tu meta. Procura para decidir tener suficiente información, pero no más de la necesaria, ya que mucha información te paraliza y evita la acción, suponiendo escenarios que generalmente nunca se van a presentar. Por ejemplo, el magnate de la aviación, Howard Hughes, en sus últimos y delirantes años de vida, se recluyó y no salía de su habitación por temor a contagiarse de gérmenes de otras personas. Él conocía que las enfermedades se podían transmitir por contacto de una persona a otra y también sabía que los microbios flotaban en el aire y que al ser inhalados enfermaban a quien tenía la mala fortuna de respirar el aire contaminado. Esta información le creó una paranoia hacia el mundo exterior, desencadenando una serie de fobias en él, a los espacios abiertos, a los animales, a las cosas que no estuvieran desinfectadas, a las demás personas y al mundo en general. Su gran temor era a enfermarse. Por eso, para mantenerse sano y salvo, evitaba todo contacto humano y muy rara vez salía de su habitación. Eso es parálisis por información excesiva, llevada a su límite. Ciertamente, la ignorancia de los males venideros no es más útil que su conocimiento. Como puedes ver, el tomar decisiones es importante para todo gerente, así que no se puede hacer a la ligera. Por eso, para que puedas tomar decisiones de manera acertada, te presento los métodos para la toma de decisiones. Método de grupo creativo. Define tus objetivos, analiza tus opciones, preferentemente teniendo una segunda opinión además de la tuya. Debes de predecir las posibles consecuencias de cada decisión y entonces sí, elegir la que más satisfaga o garantice el mejor resultado. Para imaginar posibles resultados, tienes que tomar en cuenta factores como el tiempo, la rapidez, el costo, la utilidad, la realización y la aceptación del plan.
Este método ayuda mucho si se realiza tomando en cuenta las opiniones del grupo, ya que permite y fomenta la creatividad para buscar la opción idónea. Método de candado. No se analizan las opciones, sino que se busca la que brinda mayor seguridad y ofrece el menor riesgo. Es decir, te decides por lo seguro, como dice el dicho, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Este método lo puedes usar cuando el riesgo a correr es demasiado alto o desconocido. Por ejemplo, comprar acciones de alto riesgo en la bolsa de valores. Método de anhelo. Al analizar tus opciones, eliges aquella que te da los mejores resultados, sin importar los demás factores, tales como el tiempo o el trabajo. Este tipo de decisiones las tomas cuando sabes que por el resultado a obtener, bien vale la pena sacrificarte un poco más. Por ejemplo, el decidir estudiar un curso los fines de semana. Método de demora. Aquí no eliges, sino que decides esperar a tener más información o a ver cómo se desarrollan los demás factores, ya que estás actuando con cautela. Esto no quiere decir que no quieras tomar una decisión, simplemente estás esperando el momento adecuado para decidirte. Este método lo ocupamos muchos hombres antes de decidirnos a dar el gran paso de contraer nupcias. Método de escape. Este método se usa cuando ya tienes un problema, sabes que de todas tus opciones el resultado será malo. Entonces, eliges la opción menos mala. Por ejemplo, digamos que no vas a poder entregarle a tu cliente un pedido a tiempo y se va a molestar. Tus opciones: hablar en este momento y enfrentar la molestia del cliente, o quedarte callado y esperar hasta dentro de 3 días a que llegue el cliente para darle la mala noticia y esperar que se ponga más furioso. Tú decides. Método de factores. Aquí tomas la decisión analizando a la luz de un factor en específico, aunque los resultados no sean los ideales, ya que ese factor en la ecuación es el que está pesando más que los demás. Por ejemplo, cuando decides adquirir un equipo de cómputo nuevo, pensando en el precio por apegarte al presupuesto de la empresa y no a la utilidad del equipo, es un factor el que domina la decisión. Otro caso se presenta cuando necesitas un trabajo externo con urgencia. Digamos que necesitas los servicios de un cerrajero. El factor tiempo es apremiante y te decides por el más rápido, sin tomar en cuenta factores como la calidad o el precio. Método de ojos cerrados. Este propiamente no es un método, aunque te lo menciono, porque muchos gerentes lo ocupan. Consiste simplemente en cerrar los ojos y dejar que las cosas se resuelvan por sí solas, o que sea el destino el que tome la decisión. Este solo es apto para irresponsables. Cuando tengas que tomar una decisión, analiza los posibles factores que intervienen en la decisión y piensa cuál método es el que más se amolda para el resultado que tú deseas. Descontando el último método, todos los demás son buenos y te sirven para aclarar tus ideas y ver la decisión de una manera más clara y concisa, obteniendo así resultados satisfactorios. Para terminar de hablar de la toma de decisiones, déjame nada más decirte una cosa. Toda decisión que tomes afecta a tu futuro. Es el llamado efecto mariposa, y tratándose del futuro, hay solo 3 clases de personas. Las que hacen el futuro posible, que son las que deciden. Las que ven el futuro hacerse, son los que no se deciden, pero saben que las cosas pasan. Y los que se preguntan, ¿y a qué horas pasó esto? Que son los que ni siquiera ven pasar las cosas. Tercera habilidad, saber delegar. En mi imperio nunca se pone el sol, decía Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano. Y tenía toda la razón del mundo. Gobernaba sobre una gran parte de Europa y de América. Entonces, ¿cómo podía gobernar un imperio tan grande un solo hombre? Sencillamente, delegando. Esta es la tercera habilidad que debe de tener un gerente, el saber delegar, tarea que le ayuda a hacer más y a abarcar más. Sin embargo,
Probablemente a lo que los gerentes más miedo le tienen es precisamente a delegar. Un gerente que tiene miedo a delegar es indudablemente una persona insegura. En mis estudios en empresas he descubierto que el gerente tiene miedo a delegar, pues siente que pierde un poco de su autoridad al ceder algo de su trabajo a otra persona. Además de que no confía en que las cosas se hagan bien si las delega. Y lo peor, que no sabe ni qué es delegar ni a quién delegarle. Entonces, en lugar de enseñar a otra persona para que les ayude, prefieren hacer todas las cosas por ellos mismos, lo que les obliga a ahogarse en un mar de trabajo rutinario y sin importancia, y a no tener tiempo para planear y crear nuevas estrategias. Por ello, la habilidad para delegar está muy ligada con la habilidad para aprovechar mejor el tiempo. Pero vayamos por partes. La primera pregunta a contestar es, ¿qué se debe y qué no se debe delegar? Bueno, las tareas de un gerente se dividen básicamente en dos, lo rutinario y lo no rutinario. Es decir, lo que se hace de una manera constante y ya se tiene un proceso bien definido para hacerse, esto sí se puede delegar. Por el contrario, las tareas no rutinarias son todas aquellas donde se necesita tomar decisiones y tener un cierto nivel de criterio, autoridad y creatividad para manejar la situación. Estas tareas no se deben de delegar. Las tareas rutinarias generalmente quitan mucho del tiempo creativo del gerente y necesitan de cierto tipo de destreza específica que se puede encontrar entre los miembros de tu personal o bien se puede enseñar. Piensa que cada vez que realizas un trabajo que otro puede hacer, te apartas de un trabajo que solo tú puedes hacer. Una vez identificadas estas tareas rutinarias y el proceso para realizarlas, vas a buscar a la persona adecuada para delegarle esa función. Para ello, piensa, ¿quién puede tener el interés o la habilidad necesaria para hacer esta tarea? ¿Para quién podría representar un reto? ¿Quién del grupo podría crecer con una situación así? Y algo importante, ¿quién cuenta con el tiempo para realizar la tarea? Y por último, piensa, ¿quién se ve preparado para aprender o ya cuenta con los conocimientos para hacer esa tarea? Ahora que ya identificaste a la tarea que deseas delegar y a la persona adecuada para la asignación, es momento de hablar con ella. La manera en que plantees la delegación va a ser crucial para su buen desempeño. Piensa que si pones una tarea nueva, el elegido se puede sentir castigado con una carga más de trabajo. Entonces, plantea la delegación como una oportunidad de aprender, de cooperar y de crecer dentro de la organización. Debes de estar consciente que la delegación debe ser aceptada por común acuerdo y que tú estás cediendo un poco de tu trabajo, pero la responsabilidad de que todo salga bien sigue siendo tuya. No quieras echar la culpa a otros si algo sale mal. Al elegir a una persona como delegado de una de tus tareas, ten en cuenta que le estás dando más carga de trabajo. Entonces, procura estar seguro de que sí tiene el tiempo, la energía y la capacidad para el nuevo encargo. Ya que me ha tocado ver en empresas a personas que se quejan de que verdaderamente hacen todo el trabajo del gerente y materialmente no les queda tiempo para realizar sus obligaciones, y todo por el mismo sueldo. No abuses ni le cargues la mano a una sola persona al delegar. Por muy capaz que sea, no es una máquina para que abuses de él, o lo puedes reventar si no lo sabes administrar. Una vez que ya has explicado en qué consiste la delegación con el elegido, es momento de hacer oficial el nombramiento. Comenta preferentemente con el grupo que ahora la tarea delegada va a ser realizada por la persona que seleccionaste y, de ser necesario, pide el apoyo de los demás para que todo salga bien. El siguiente paso va a ser comenzar a enseñar al delegado su nueva función. Esto es algo que a muchos gerentes les incomoda. Piensan que es preferible hacer ellos mismos la tarea a perder el tiempo enseñando a alguien más a hacerla. Solamente analiza que es preferible invertir, por ejemplo, 20 horas en enseñar una tarea y ya no tener que invertir después más que 5 minutos al día para revisarla y no perder el tiempo que tardas en realizar esa tarea de manera permanente. Bueno, el proceso de enseñanza empieza por demostrar cómo se hace la tarea, explicando las responsabilidades y los alcances de la tarea. El delegado simplemente te va a observar y tú haces la tarea. Una vez que ya entendió la rutina, permite que lo haga junto a ti, las veces que sea necesario para poderlo corregir. Posteriormente, ya que lo veas seguro, deja que lo haga por sí solo y tú solo vas a ver y retroalimentar durante todo el proceso.
Ya para finalizar el entrenamiento, deja que lo haga solo, estando tú ausente, y posteriormente verificas el resultado. Llegado a este punto, es que la delegación ha surtido su efecto. Te has librado de una tarea que otra persona puede realizar por ti de manera eficaz y le has permitido a ese miembro de tu grupo aprender y desarrollarse, conociendo una función diferente a las que realizaba de ordinario. Ahora, solamente ten en cuenta una cosa, y por favor, grábate esta frase. Orden dada, no supervisada, se la lleva la... No, no es cierto. Orden dada, no supervisada, no sirve para nada. Recuerda que la tarea, aunque la realiza otra persona, sigue siendo parte de tus funciones. Entonces, debes de supervisarla constantemente. No te confíes, es tu responsabilidad. Si se realiza mal, es culpa tuya, no del delegado. Ahora, una observación que debes tomar en cuenta al delegar una función. Estás delegando también parte de tu autoridad. Así que debes de respetar las decisiones que tome el delegado, como si fueran decisiones que tú tomaste. Si algo sale mal, no reprendas o regañes en público. Explica dónde estuvo el error para que no se vuelva a cometer. Pero no quites la autoridad cedida de manera violenta, pues puede ser contraproducente y desmotivante para el delegado. Detrás de una persona capaz, siempre hay muchas personas capaces. El ir delegando actividades que te quitan tiempo no quiere decir que te dediques a no hacer nada. Ya veremos al estudiar la habilidad para administrar el tiempo, cómo el delegar es necesario para tener más tiempo productivo. Por otra parte, cuando tú delegas funciones, estás permitiendo que los miembros del grupo con delegaciones asignadas adquieran más experiencia y conocimientos nuevos, además de que les brindas más variedad y nuevos retos a sus trabajos. De igual manera, refuerzas el sentido de unión en el grupo, alimentas su talento para nuevas actividades y les provocas la sensación de valía al confiar en ellos, algo que es parte de ti, tu trabajo. Como puedes ver, el saber delegar te deja más beneficios que simplemente deshacerte de una tarea monótona o aburrida. Ahora ya puedes hacer más. Gracias a que realizas tu trabajo por el grupo, estás trabajando por los demás. Acabas de llegar a un nivel donde ya no eres una sola persona laborando, ya eres un grupo de personas laborando bajo una sola mente, tu mente. Nunca le digas a la gente cómo hacer las cosas. Diles qué hacer y te sorprenderán con su ingenio. Ya has aprendido 3 de las 6 habilidades del gerente sin límites: el comunicarse, el tomar decisiones y el saber delegar. Nos faltan 3, otras 3 habilidades, así que esfuérzate, que esto no ha terminado. Nos escuchamos en el siguiente disco. Sigue preparándote, que el mundo es de las mentes preparadas.